concepto de víctima lo entrega el Ministerio Público. Es en el Ministerio Público donde las personas van y declaran su hecho victimizante. Esos hechos, la unidad tiene hasta 60 días para valorarlos de acuerdo a los hechos que usted narró. Pero le quiero decir, 50.000 personas tenemos identificados ya a nivel nacional del tema de fraude y 4.000 están en la ruta para judicializarlo. 50.000. Porque la gente... 50.000 casos fraudulentos. 50.000 casos tenemos, 50.000 tenemos ya detectados y de eso ya hay 4.000 que ya los tenemos listos para judicializarlo por el caso, porque son los recursos del Estado, son los impuestos de todos nosotros, de todos los colombianos, y cuando una persona va al Ministerio Público y se inventa un hecho victimizante para obtener unos recursos del Estado, proyecto productivo, una ayuda humanitaria o cualquier componente, le está robando el país. Nacho, es que obviamente le está robando el país. La tragedia que vivió el país fue muy grande, pero uno se pregunta, ¿será que si hay 8 millones de víctimas? Que somos, según el DANE, vamos a ser un poco más de 40 millones de habitantes. Eso quiere decir que cada 5 personas que usted tiene en el horizonte, una es víctima del conflicto. Yo no sé si en realidad sean tantas. Es por el tiempo que se toma. Mire, Jorge, yo le aclaro lo que usted está apuntando, porque yo este tema, inclusive antes de llegar al Congreso, estos 4 años pasados, lo he trabajado, y lo he trabajado desde los principios rectores, que cuando hablábamos de migrantes, lo vengo estudiando. Cuando nace la ley 387 97 y nace la ley 418, teníamos 2 componentes. Teníamos la ley 387, que era para el tema de desplazamiento, y teníamos la ley 418, que es la ley de orden público, con la que conocemos por orden público, donde se atendían todos los temas de hechos victimizantes por lo que había sucedido, que era homicidios, lesiones personales, delitos sexuales, y ahí teníamos esos 2 componentes de la ley. Cuando nace la ley 975, se crea el decreto 1290. Y en el decreto 1290 se da la posibilidad a todo aquel que haya tenido una afectación del 22 de abril del 2008 al 22 de abril del 2010, que tuvieran la posibilidad de llenar el formulario, que muchos, ustedes vieron que mucho en todo el país, cuánta gente se reparó. Pero cuando nace la ley 1448, que yo inclusive desde el Congreso hice un debate el 25 de octubre del 2014 muy fuerte sobre esta ley, no sobre las víctimas, sino sobre la ley, y lo hice porque ya en la ley 387 se había hecho un barrio muy grande a través de los comités tripartitas. Los comités tripartitas eran Defensoría del Pueblo, Procuraduría y en su momento la Red de Solidaridad o Acción Social. Y se había hecho un barrio inclusive para todo el tema de la extemporaneidad de los casos. O sea, esas víctimas que no habían podido declarar, a través de los masivos, ya el Estado había hecho un barrio muy grande. Por eso fue la preocupación que el Estado, el gobierno que terminó el 7 de agosto, no tuvo el control de que se le vendió una esperanza a miles de personas y teníamos 3.700.000 personas desplazadas en ese momento, de esos 1 millón en hechos victimizantes. Pero cuando hacen la ley 1448 le dicen a todas las personas que todo aquel que haya tenido una afectación del 1 de junio del 85 tiene derecho a rendir una declaración sin ningún control. A mí sí me preocupó ese tema, porque en ese momento el Ministerio Público, la ley le da un mandato que tenía que recibir todo aquel que fuera a decir que él, del 1 de enero del 85, él había tenido una afectación. Eso no tuvo control en el gobierno pasado. No tuvo control, y por eso lo que usted apunta es que hoy muchos estamos detectando quienes verdaderamente, o en el tema masivo o en declaración individual, quienes le hicieron fraude al país para obtener recursos del Estado. Y hoy estamos concentrados, y todos los procesos que tenemos en la unidad de víctimas, lo que concierne el departamento de Antioquia, estamos con lupa mirando cada uno de... ¿Cuántos son en Antioquia? Aproximadamente, ¿cuántos casos tenemos? En Antioquia. Sí. En Antioquia estamos revisando, y en estos días les doy la cifra exactamente para no cometer un lapso. Para no cometer un lapso. ¿Pero cuántas víctimas hay? 8 millones. En Antioquia hay 1.380.000 tiene Antioquia. Y es un departamento de 6.400.000 habitantes. Falta ver qué dice el DANE, que va en el censo a entregar cifras al parecer muy inferiores a lo que se tiene presupuestado. Nacho, y que incluso para, digamos que redondear un poco de la forma en cómo la gente hacía su declaración o reclamaba como víctima, era también con los soportes de prensa. O sea, en muchas ocasiones a mí me tocó, cuando ya estaba terminando mi trabajo de grado en la Universidad de Antioquia,
filas y personas pegadas de los recortes de periódico, tomando fotos como evidencia para que pueda, digamos que soportar o sustentar que sí realmente fue víctima, porque lo que usted manifestaba fue una cosa abierta, que a partir del 85 hágale. Sin control. Y además porque muchas personas no se declaraban o no se aceptaban como desplazadas hasta que ya empezó con la ley 348, que empezaron a hacer como, vea, si usted cumple estos requisitos, usted sufre un desplazamiento. No, y sobre todo como se vendió, es que se vendió en el país que todas las víctimas iban a tener reparación individual y reparación colectiva. Y cuando la gente le hablaban de reparación colectiva, todo el mundo creía que le iban a un barco o que le iban a un edificio, porque hubo una afectación a través del conflicto y todo el mundo se le vendió el Estado la idea que la gente iba a tener una reparación material, efectiva, con cosas que soñaba la gente. Y eso no es así. La ley, en el artículo 25 de la ley 1448, está establecido que son reparaciones colectivas. Todo el marco de la reparación colectiva está establecido que dice, en hechos reparativos de la reparación colectiva está establecido que solamente lo que sucedió en el conflicto y que haya afectado temas colectivos. Si una iglesia, una escuela. Eso, una escuela, una comunidad. Salud, una comunidad. Eso, ahí es donde llega la unidad para las víctimas a reparar temas colectivos, pero que es un tema común de integrar para toda la comunidad. Pero no es que yo hubo una afectación, entonces si hay 100 familias, las 100 familias van a tener una reparación individual.